Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Y como siempre, traemos la palabra de Dios que nos anima a todos nosotros cada día con nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos ya estudiado desde la primera parte, el capítulo 13, el primer viaje misionero de Pablo, justamente la misión de Pablo y Bernabé. Una experiencia muy interesante. Y luego estamos entrando poco a poco. Últimamente estudiamos sobre el mago Elimás, del versículo 6 hasta el versículo 12. Luego continúa el viaje de Pablo hacia Antioquía de Pisidia. Ahora nosotros nos encontramos el sábado cuando llegan justamente a Antioquía de Pisidia, después de la lectura de la ley en la sinagoga, se entiende, y de los profetas. Los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. Entonces, opea ya cañan de hina, lleva opea ombojape paiteña de iga tu hanguaya con angeñas hendu. Ahora vamos a tener en este estudio el día de hoy sobre el discurso de Pablo. A Pepe ya se mitan Eva Pablo, los echacasean de moto pa Pablo o ya pijina, amba Eva la de boesea. A veñan de ya echana, lleva hambe catupe yeiki, veñan de putu uye yeikua hangma, va Eva la Pablo echacasea. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo transmitir a estas personas, verdad? Entonces dice: Pablo se levantó y pidiendo silencio con un gesto dijo: escúchenme, israelitas, todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí y los cuidó durante 40 años en el desierto. Después, en el país de Canaán, destruyó a 7 naciones y les dio en posesión sus tierras. Al cabo de unos 450 años, a continuación les dio jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Kish, de la tribu de Benjamín, por espacio de 40 años. Y cuando Dios desechó a Saúl, le suscitó como rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador,
que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús, aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte. Pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia: la promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. Y así continúa entonces esta lectura, este discurso de Pablo, cuando ya esa mitad lleva, vaya por ahí. Se dan cuenta que hace toda una presentación de la historia de la salvación. Esta es una partecita que hemos leído, pero vamos a ir entrando poco a poco en los versículos, lo que significa. Yandego ya cuama hoy llevan vaya Pablo esa caña de Egina, vaya esa caña de toda la historia de la salvación. Cómo se va cumpliendo, ¿verdad? Y lo tenemos en varias oportunidades, ¿verdad? En Lucas también, capítulo 4, 6 en adelante, 16, están en los Salmos y así sucesivamente. Cómo Dios entonces ha actuado en la historia de salvación. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece siempre a dar pasos muy importantes en nuestra vida cristiana. Ya anduina veñan de Yarañe a través del libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 11 al 19. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto. Fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarte. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel. Él los puso en manos de salteadores que los despojaron. Los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor y no pudieron oponerle resistencia. Y así continúa la palabra del Señor. Este libro, queridos amigos, es tan interesante, tan lindo, el libro de los Jueces. Aquí tenemos la teología ñandeña en Bojera Vallepa, según los estudios bíblicos, la teología de la retribución. Retribuir, de acuerdo a cómo nosotros nos comportamos, entonces también son las consecuencias en nuestra vida. Y los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. ¿Cuál va a ser la consecuencia, queridos hermanos? Y justamente lo que viene a continuación. Cuando no vivimos los mandamientos del Señor,
ñambe ahí ve ñande roga pube, lleva la ñande familia, ñambe ahí la ñande neta, porque ñande mondá, ñambe ahí lo imiaya. Y ante esa realidad viene la reacción, ¿verdad? Uno se da cuenta y dice, ¿cómo es que podemos seguir en la corrupción y en el mal? Y entonces el pueblo que se arrepiente se da cuenta, ñande peisan diga tuya y coa lleva, porque ñande yara, ombohuillo que eran jueces. Los jueces, queridos amigos, vienen a ser entonces los shofetim, es decir, aquellos que anuncian, que dicen la palabra de Dios. Esto es lo justo, este es el camino de Dios. E Israel, escuchando la propuesta entonces de cada uno de estos jueces, puede de nuevo arrepentirse y el Señor les devuelve esa felicidad que todos merecemos, que todos tenemos que tener porque fuimos creados por Dios para realizarnos, para ser felices. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, y estamos reflexionando, estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. El discurso de Pablo, cuando dice que Pablo se levantó y pidiendo silencio con un gesto dijo, escúchenme israelitas. Aquí comienza todo este discurso. Vamos a ir mirando poco a poco el significado de todo lo que él está queriendo. Primero dice, escúchenme israelitas y todos los que temen a Dios. Todos los que temen a Dios, los temorosos de Dios. Esto quiere decir los que respetan verdaderamente al Señor, los que están en una búsqueda, los que estaban esperando la venida del Salvador. Pablo se dirigió a varios grupos, ¿verdad? Por una parte se dirige a todos los que temen a Dios. Los que temen a Dios no hace falta que sea judío. Y justamente el otro grupo son los varones israelitas que están ahí en la sinagoga, ¿verdad? En la sinagoga. Los jefes de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tienen que dirigir al pueblo alguna exhortación, pueden hablar. O sea, le ofrecen esta posibilidad. Y ahí entonces Pablo se dirige primero a los varones israelitas, pero también a todos los que son temerosos del Señor. O sea, que se están aclareando la mente, la vista, el corazón, ¿verdad? Y entonces Pablo se dirige a ambos grupos de la sinagoga en un día de reposo típico, tanto a judíos como a casi judíos. Estos gentiles que admiraban la religión judía, pero no se comprometían completamente con el judaísmo. No se comprometían directamente con el judaísmo. Y esto es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos entender. Esto es importante que nosotros podamos ver. Entonces, cuando justamente está diciendo eso, ¿verdad?, que Pablo se dirige a ambos grupos, a veces ven Aranda y Pori, se acuerdan que no había más judíos, no existe más griego, no existe más nadie, sino que todos detrás justamente del Señor. Pablo se dirigió a ambos grupos en la sinagoga en un día de reposo típico, tanto a judíos como a casi judíos.
Bueno, y por eso dice, escúchenme israelitas y todos los que temen a Dios. El temor de Dios, una de las frases claves, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, más aún en los libros sapienciales. La ñaña monguetano ya en los libros sapienciales, upeaya eina los libros de la sabiduría. Ser sabio ante el Señor es justamente el temor de Dios. Sino que es la experiencia de lo luminoso, es la experiencia del respeto a Dios, es la experiencia del corazón abierto, grande hacia Dios, ¿verdad? Entonces Pablo se dirige, dice, a ambos grupos en la sinagoga en un día de reposo, en un día típico que ellos se reunían. Y aquí se les da esta oportunidad para que hagan su discurso. Y así comienza entonces su discurso. Lo primero que dicen luego es conforme a la promesa. Conforme a la promesa. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en una gran nación. Los convirtió en una gran nación, cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. O sea, en este caso estamos hablando de Lucas, porque Lucas está preparando y está recordando todo el discurso de Pablo. Y por eso es que le presenta y le dice directamente, conforme a la promesa. Peñan de Yaras y Agüella, le escribe a los judíos. Los judíos ciertamente que entienden muy bien cuando se habla de las promesas, cuando se habla del mesianismo. Y así Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Vea entonces, fuerza de Dios, Espíritu del Señor, para que justamente y Catú y Sarambía lleva, Catúa lleva un agente lo etea. En este repaso, ¿verdad?, de la historia de Israel, eso que es lindo, queridos amigos, que de vez en cuando también nosotros de nuestra catequesis ya podemos tener repaso lleva. ¿Qué es lo que Dios había prometido y cómo esa promesa se fue cumpliendo en la vida del pueblo, en la vida de cada uno de nosotros? Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañi en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Del Calvario derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta.
eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Eres tú quien paga el precio de mi salvación, Jesús. Y no hay nadie que me ame tanto como lo haces tú en la cruz. Derramaste tu perdón, tu poder me está sanando. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu amor. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo. Estoy adorando tu gloria celestial. La creación entera canta, eres santo, Dios de amor, Dios de amor. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñequén. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas,
para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. Extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. Crisálidas y paradojas nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno Y harapos rotos del hombre viejo. despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra. crisálidas y paradojas
mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga a volar, a volar, cual mariposa. Cual mariposa. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Nosotros estamos en el discurso de Pablo que comienza en el 16 y que llega prácticamente hasta el final casi, va a terminar en el versículo 43. Después vamos a continuar un poco más al final hasta el 44, pero ya cuando Pablo y Bernabé, porque siempre es Pablo y Bernabé los que están saliendo, el primer viaje misionero de Pablo, acompañado por Bernabé. Entonces se van. También Juan Marco dice que iba con ellos, pero después él se separa. Nosotros en el versículo 4, Pablo, Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga. Juan colaboraba con ellos, Pepe Benicuri y Juan Gendiecuera, ¿verdad? Y después así continuaba toda la historia, muy interesante. Pero ahora lo que queremos insistir y estamos viendo es el discurso que Pablo va a hacer en la misma sinagoga. Estamos en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Pablo en esta sinagoga. Inicia el sermón en la sinagoga, explicando cómo la obra de Dios en la historia conduce hasta Jesús. Es decir, Yandea Beña Mañana ya leemos la parte del discurso, cuando ella estudia Jina, Jina, cómo comienza. Pero en el fondo, la de esa casea del autor sagrado es que la obra de Dios en la historia, de salvación, siempre conduce hasta Jesús. Siempre, todo el Antiguo Testamento, esta obra de salvación nos va a conducir hacia Jesús. Jaupe Beñan Guajeriria lleva Beñan de Yara, Jesús. Ahí cuando descubrimos, decimos, aquí se ha cumplido verdaderamente lo que el Señor había prometido. Bueno, entonces aquí encontramos, ¿verdad?, lo que dice el Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Bueno, comenzamos desde ahí, capítulo 1 del libro del Éxodo.
todavía, miren un poco, el Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres. Eligió a nuestros padres. Upeaña dedica tú entonces ya amó, Ugabebe lleva, Génesis capítulo 12. La elección, Abraham, deja tu tierra, deja todo, yo te daré descendencia, de tu descendencia saldrán reyes, en fin, las promesas importantes que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Y entonces por eso estamos diciendo que conforme a la promesa, pe palabra pea, peñe ebeaña de lleva. Ese vocabulario es tan importante porque conforme a la promesa, después te da lo esencial. ¿Qué es lo que Dios había prometido? Dios levantó a Jesús como Salvador de Israel. Dios es el que levanta, Dios es el que da, Dios es el que proyecta, Dios es entonces el que le pone ahí al frente. Entonces esto es conforme siempre a la promesa de Dios. Y así entonces hace un repaso de la historia de salvación. Peañande gueromandu aina peaya eguriñande anguetete ñande ahí upeate conte ya esa 1, 2, 3 veces ya en dumía lleva baisa papeñande yara oñe eñande baisa papeñande yara oye esa cañande baisa papeñande yara oikua cañande. Entonces en este repaso de la historia de Israel, Pablo mencionó eventos importantes y vamos a ir viendo. Por ejemplo, la elección de los patriarcas. La elección de los patriarcas comienza con Abraham, padre de los pueblos, con la promesa de la tierra, de la descendencia y de que tu descendencia nacerán reyes, ¿verdad? La monarquía. Bueno, y después sigue con Isaac, con ciertas características muy interesantes en el Antiguo Testamento, porque Isaac es el único que realmente queda en la tierra. Porque Jacob, sabemos que después él va hasta Egipto, él se va allá, cuando le llama a José, ¿verdad? Y allá ellos son prolíferos, o sea, ahí comienzan como pueblo, como nación, esa promesa de la descendencia, Opepo y Coina. Éxodo capítulo 1, versículo 7, nosotros encontramos eso, ¿verdad? Que ahí, estando en Egipto, dice que el pueblo, todo lo que era más bien patriarcal, familiar, las 12 tribus que bajan, entonces ahora allá en Egipto ellos se proliferan, ¿verdad? Comienzan a formar lo que nosotros decimos justamente, ¿verdad? El pueblo elegido, el pueblo de Dios. Si ustedes miran bien Éxodo capítulo 1, versículo 1, justamente dice, estos son los nombres de aquellos que bajaron, ¿verdad? Con Jacob. O sea que Jacob tampoco se quedó y permaneció 100% en Israel, sino que fue Isaac. Abraham no era, luego no pertenecía, porque era de Ur de los Caldeos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros.
colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. ¡Grito de júbilo! Un sepulcro vacío, pues Jesús ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto, hay que anunciar. Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Venga. ¡Aleluya! Un coro gigante. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto, hay que anunciar. No podemos callar, no podemos parar lo que hemos visto, hay que anunciar. Resucitó, Él está vivo, Él está vivo. Por ahí arriba. Él está vivo, Él está vivo. Hacemos todo. Somos un ejército, el ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso.
Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paitabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paitabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paitabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Hemos estado viendo la historia de Jesús, como se cuenta en el Evangelio de Lucas. Empieza con la llegada de un rey improbable, nacido en circunstancias pobres y humildes. Luego, vemos a Jesús como el maestro profeta. Él pasaba a través de Israel llamando al pueblo a vivir de manera radical, donde los enemigos se hacen amigos, los pobres son cuidados, donde las personas encuentran perdón por sus fracasos. Él iba de ciudad en ciudad, invitando a la gente a seguirle y a vivir bajo el gobierno de Dios de una manera completamente diferente. Mientras hacía muchas señales y maravillas, muchos israelitas empezaron a tener esperanza de que Él liberaría a Israel de los romanos y establecería un nuevo reino de paz y justicia. En resumen, que Él traería el reino de Dios. Ahora, los líderes religiosos de aquel día también estaban esperando el reino de Dios, pero para ellos, el mensaje de Jesús era una amenaza. Sí, ellos esperaban ganar poder y prestigio cuando todo esto sucediera. Pero Jesús dijo que el reino de Dios pertenecía a los pobres, a los rechazados, y que el verdadero poder es servir a otros en amor. Este conflicto se intensificó cuando Jesús, mientras estaba en Jerusalén, interrumpió los sacrificios del templo y llamó a los líderes de Israel un grupo de rebeldes. Así que arrestaron a Jesús y lo acusaron de ser un rey rebelde delante de las autoridades romanas. Él fue entregado para ser ejecutado
aunque era inocente, pero luego fue sacado de la ciudad y condenado a muerte con acusaciones falsas. Esto nos lleva a la sección final del Evangelio de Lucas. Había un líder religioso llamado José, quien se oponía a la ejecución de Jesús y pidió que su cuerpo le fuera entregado para poder sepultar a Jesús en una tumba cercana. Luego, un par de días después, algunas mujeres que habían seguido a Jesús vinieron a visitar la tumba y la encontraron abierta y vacía. Se encontraron con estas figuras misteriosas que les dijeron que Jesús había resucitado de los muertos. Así que ellas huyeron aterrorizadas y nadie creyó lo que reportaron. O sea, él no puede estar vivo. Todos lo vieron morir. Ahora, justo afuera de Jerusalén, había un par de seguidores de Jesús que estaban saliendo de la ciudad, viajando en el camino a una ciudad llamada Emaús. Y ellos estaban tristes y confundidos por todo lo que acababa de pasar. Luego Jesús se aparece caminando junto a ellos, pero ellos no saben que es él. Sí, eso es extraño. ¿Por qué no podían reconocerlo? Es extraño, pero una imagen realmente importante para Lucas. Ellos, por alguna razón, están ciegos a Jesús. Así que Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? Y ellos empiezan a contarle acerca de Jesús, un poderoso profeta que ellos esperaban rescataría a Israel. Pero en lugar de eso, fue ejecutado. Algunas mujeres dicen que está vivo, lo que es una locura. Esto es demasiado. Nos vamos a casa. Así que Jesús intenta explicarles que esto es a lo que las escrituras judías habían estado apuntando todo el tiempo. Que Israel necesitaba un rey que sufriría y moriría como un rebelde, a favor de los que en realidad son rebeldes. Y que él sería vindicado por su resurrección para que pudiera darle vida verdadera a aquellos que la recibieran. Pero esto todavía no tiene sentido, y están más confundidos que nunca. Lo que nos lleva a la escena cuando ellos se sientan a comer con Jesús. Él toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da, justo como lo hizo en la última cena. Claro, esta es la imagen de su cuerpo quebrantado, su muerte en la cruz. Y es cuando toman el pan que ha sido partido, que sus ojos son abiertos para ver a Jesús, y él desaparece. Y la escena termina. Esta es una historia acerca de cómo es difícil ver a Jesús por quien Él realmente es. Sí, esto es brillante. Quiero decir, ¿cómo pudo el poder real de Dios y su amor ser revelado a través de la vergonzosa ejecución de este hombre? ¿Cómo puede un hombre humilde convertirse en el rey del mundo a través de la debilidad y el autosacrificio? Esto es muy difícil de ver, pero este es el mensaje del Evangelio de Lucas. Requiere la transformación de tu imaginación para verlo y abrazar este reino completamente diferente de Jesús. El Evangelio de Lucas termina con Jesús y todos sus discípulos juntos en otra comida. Y todos están asombrados por su cuerpo resucitado. Quiero decir, Él sigue siendo humano, pero es mucho más. Sí, Él ha pasado a través de la muerte y salió al otro lado, una pieza de la nueva creación que caminaba y hablaba. Y luego Jesús les dice que Él les dará el mismo poder divino que lo sostuvo a Él, para que ellos puedan ir y compartir las buenas nuevas del reino de Dios con otras personas. Después de eso, Lucas nos dice que Jesús fue llevado al cielo, lo que es una salida genial y todo, pero ¿por qué desaparecer en el cielo? En el Antiguo Testamento, los cielos son el lugar del trono de Dios. Están por sobre todo. Así que esta es la manera de Lucas de mostrarnos que Jesús ha sido entronado como el Rey divino de todo el mundo. Sus seguidores se quedan en Jerusalén, adorando a Dios y Jesús, esperando por este nuevo poder. Y aquí es donde el Evangelio termina. Ahora Lucas escribirá acerca de cómo reciben este poder y llevan las noticias por todo el mundo. Y de esto se trata su segundo volumen, el Libro de Hechos. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto. Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros hacíamos hincapié conforme a la promesa, decíamos. Y comenzamos con Abraham, ¿verdad? La primera promesa. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. La promesa de la tierra, la promesa de la descendencia, y luego también el capítulo 17, versículo 6, de tu descendencia, es decir, de este pueblo, nacerán reyes, es decir, estamos apuntando a una monarquía. Son los elementos esenciales, ¿verdad?, que nosotros encontramos y que luego la Biblia irá desarrollando. Entonces, conforme a la palabra, Dios levantó, decíamos nosotros, a Jesús por Salvador de Israel. Y aquí está el caracú y lo que nosotros leemos en Hechos de los Apóstoles, porque quiere llegar, ciertamente estamos en el Nuevo Testamento, y queremos llegar hasta Jesús, Jesús como Salvador. Entonces, en este repaso de la historia de Israel, Pablo mencionó eventos muy importantes. En primer lugar, la elección, ya dijimos, de los patriarcas. Un segundo elemento que va a mencionar también es justamente la liberación de Egipto. Después de que ellos hayan sido, hayan proliferado, ¿verdad?, allí estando en Egipto, ahora se nos está hablando de una liberación. Liberación. Después Pablo pone luego aquí, o mejor dicho, Lucas, en este Hecho de los Apóstoles, en este escrito, nos pone la cantidad de tiempo encima, 450 años. Después también nos habla del tiempo del desierto, el tiempo del caminar por el desierto para entrar a la tierra prometida. Tenemos la conquista de Canaán, es decir, un caminar para llegar hasta Canaán. El tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces que también a nosotros nos hace entrar y nos hace ver que este tiempo de los jueces es el tiempo de la gracia en que el pueblo se va organizando, porque todavía no había reyes, ¿se acuerdan? No había reyes en ese tiempo. Incluso del capítulo 17, que es maravilloso, Antiguo Testamento, ¿verdad?, en la parte de nuestro curso bíblico. Capítulo 17, versículo 6, ¿verdad?, dice lo directo. En aquel tiempo no había reyes en Israel. En ese tiempo no había reyes. Pero ¿por qué te pones estas frasecitas así que parecen perdidas ahí? Sin embargo, porque todo lo que está sucediendo, nos damos cuenta del 17 hasta el 21 del libro de los jueces, es una gran anarquía. Cada uno ya por lo ya posee y coñacana. Entonces, todas estas cosas, aquí el autor sagrado, Hechos de los Apóstoles, Lucas, está recordando, pero para decir que después en la persona de Jesús se cumple el reino, Babiola reino, rey, Jesús rey, Cristo rey. Entonces, aquí está queriendo hablarnos de la realeza, ¿entienden? La tercera promesa que tenemos. Bueno, y así entonces la conquista de Canaán, el tiempo de los jueces. Tiempo de los jueces que es preparación justamente para el estilo de gobierno que va a ser el de la monarquía. Aparece Saúl, después David, después aparecerán los otros reyes, Salomón su hijo, después ya va Roboam, pues como la división, aquí tenemos los reyes del norte y los reyes del sur, etc. Bueno, después tenemos la creación de la monarquía, como habíamos dicho, pero todo conducía finalmente a Jesús. Fielmente, entonces, todo esto se conduce hacia Jesús. Y cuando estamos hablando, entonces, de una conducción hacia Jesús, quiere decir también para nosotros que el camino, ¿verdad?, el camino que se nos presenta es un camino, ¿verdad?, de gracia de Dios, porque es una promesa de Dios lo que está sucediendo, hasta llegar a su realización, ¿verdad? La realización en este sentido será justamente la de presencia, la encarnación, decimos nosotros, ¿verdad?, más adelante. Aquí todavía no estamos hablando así directamente de todos estos detalles, pero nosotros sabemos que en el fondo va a ser la presencia de un Dios que cumple con su promesa, y esa promesa que se cumple en Jesús de Nazaret. Entonces este repaso de la historia de Israel demuestra que Dios tiene un plan para la historia.
Bueno, seguiremos reflexionando sobre esto, queridos amigos. Es tan interesante lo que en este discurso nos va a presentar Pablo cuando está en Antioquía de Pisidia. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.